saludo para el almirante director de esta academia y también un honor para el almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval, al que tengo el honor de co-representar junto con... Había una novela que decía viento del este, viento del oeste. Me acordé de ella para preguntarme qué es el este y el oeste. Fueron los extremos de una isla que era un continente, en un mundo bañado por un solo mar. Configurado por imágenes, fue la cartografía de un mundo en construcción. Acabó como frontera entre tres grandes océanos. Fue necesario superar una complejidad geográfica importante que hemos visto en la anterior imagen, y no oso buscarla. Emergió en un horizonte lejano, objeto de atención prioritaria para aventureros, religiosos y negociantes. El objetivo Oriente. Un territorio lleno de noticias y leyendas, más alguna experiencia, de fantasías y ensoñaciones, difundidas por entusiastas y viajeros. El producto ya se sabe, quien de lejanos lugares viene, cuenta lo que quiere y es más fácil de creerlo que ir a verlo. Pero ¿qué es Oriente en una circunferencia, por ejemplo? Al menos un sistema de orientación, con relación en un punto, que naturalmente es convencional. Al menos, decimos, es un sistema de orientación, pero con relación a un punto. En 1479 fue suficiente. Resolvió con rigor y tenía vocación de presente. En 1494, una línea, que es una sucesión de puntos, que era una línea meridiana, admirablemente condujo a la paz previamente a un conflicto. Tuvo una vocación de futuro. Pues bien, en todo ello la mar fue el medio dominante. Pero domina tanto. Bueno, así ven. No lo veo yo, perdone. La mar fue un medio dominante que ya en Temístocles lo puso de manifiesto y otros lo han seguido manejando. Pero las referencias estaban en tierra y entonces surgió el ensueño de Oriente y la aspiración al acceso al Oriente. Fue la época de ampliación de horizontes geográficos que llevó desde la heterogeneidad hacia esa palabra nueva y mágica que se llama globalidad. Era un mundo en crecimiento. Era descubrir. Se cruzaron mares nunca anteriormente navegados. Aquí lo saben muy bien, y en la Sociedad Geográfica de Lisboa también. Se hallaron territorios ignorados. Se configuró el entorno completo del mundo, incluido uno nuevo. Se puso en contacto la mayoría de las culturas merced a una intercomunicante, y la náutica fue la clave de la acción. A finales del siglo XV el desarrollo tecnológico se traducía en potencia cultural. La insuficiencia náutica propiciaba un modo receptor paciente. Un esquema podría venir en la espiral con ideas de comunicación, conocimiento y control. La capacidad técnica era de dominio y de fortaleza o su incapacidad de fragilidad en el contacto. Y como resultante sería el aislamiento o el dominio y reordenación. Otra cosa son las armas propiamente dichas, las capitales, la cosmografía, la cosmogonía, la teología, etc. La cultura, en una palabra, y la técnica. Y la técnica era la más avanzada y de manejo más difícil. Ustedes lo saben bien. El teatro de operaciones se enriqueció espectacularmente. Fueron los mares de Asia, fue la India, fueron las Indias, pero previamente Portugal había recorrido la fachada occidental
También luego lo hizo lo del Índico, como estudia Ana Paula Avelar dentro de unos momentos. En algún momento hemos dicho que Portugal en aquella época, en la expansión, tenía 100 pájaros en la mano, pero Castilla aceptó el inverosímil proyecto colombino y pudo tener uno volando, parafraseando un poco la frase española de los pájaros en mano o volando. Aquellos océanos confluían conformando aquellos mares asiáticos, enmarcando un marco o un macroespacio, mejor dicho, mediante derrotas oceánicas que iluminaron su fachada, oeste, según se mire. Muchas veces es difícil deslindar este y oeste. La otra fachada es la del propio Pacífico, cuyo lejano punto ecuatorial anhelaba Castilla. Decíamos que son los mares de Asia y no ofrecen dudas, al menos hasta que pretendieron deslindar uno de otro. He ahí la disputa de 1524-1529. De nuevo cabe preguntarse, ¿dónde está el límite de aquella frontera? El primero pretendido tenía carácter político, interés económico y todas las dificultades náuticas y cosmográficas. En 1524 se puso de manifiesto. Y no obstante, en 1529 se resolvió. Magia política. Era, decía un amigo mío, era como buscar un gato negro que no existe en una habitación cerrada donde no entra la luz. Trasladar el meridiano de Tordesillas al extremo oriente, cuando no existía ni el meridiano de Tordesillas ni se sabía dónde estaba el extremo oriente. Pero he ahí que buscando un gato negro que no existe, encerrado en una habitación que no entra luz, se encuentra. Fue en 1529. Pero alcanzar ese punto fue el móvil que desencadenó una serie de expediciones a través del Mar del Sur, las que trazaron las derrotas hacia el extremo oriente insular, por occidente, las que lograron alguna ruta de tornaviaje. El capitán Esquivel lo explicará a continuación muy bien, mucho mejor que yo. Las naves portuguesas, reconociendo la costa africana y quedando razonablemente dibujada, era la epidermis de la gran parte del viejo mundo, cuando alcanzaron el extremo oriente. Las dificultades de conocimiento y cartografiado resultaron harto complicadas. La distancia más hizo en el laberinto aquel. Fueron rutas oceánicas con dificultades destacadas por el capitán Blanco Núñez, que estuvo aquí el año pasado. El impulso indispensable estuvo en el motor, la vela, el combustible imprescindible y verde, el viento. Pero el conflicto se hallaba en las matemáticas, la situación y las distancias, y en un obstáculo. Decíamos que había un obstáculo. Sobrepasar aquel estorbo aislado fue laborioso, caro y lento, un trabajo táctil detallado, las Indias, y transportado al mapa patrón. Solamente fue delineada la fachada atlántica y de forma epidérmica sucesivos trazos. Surgió un perfil de las Indias a golpe de proa. Fue el fruto de la fallida pero tozuda búsqueda del paso. Hay que subrayar 3 hitos. 1493, cuando se descubrió América, no se descubrió en el 92. El 93 se descubre porque es cuando se conoce. El 92 podía no haberse descubierto. Pero bueno, eso ya lo discutiremos luego. No sé dónde está eso. En 1513, cuando Balboa pone los pies dentro del océano, dentro del Mar del Sur, y en 1522, cuando Magallanes encuentra un paso. Entretanto, el bojeo de islas y el reconocimiento de tierra firme, como conoce el rostro, era conocer el rostro del estorbo. No resultó tan enmarañado, pero tampoco fácil, aunque sí exigente en su persistencia. Para percibir la otra línea, que es la que estamos viendo ahí, a la derecha, primero había que establecer una posición en ella,
la de 1503, y es lo que se conoce como Mar del Sur, descubrimiento del Mar del Sur. Pero se ignoraba el acceso de las naves hacia ese espacio tan inmenso. Un espacio tan inmenso que en la década del 10 al 20 dio lugar a este esbozo que no deja de ser interesante, aunque ustedes lo conocen perfectamente, pero traerlo a colación. O sea, por un lado se busca un paso. Colón en determinado momento dice, gracias a Dios, ya tenemos nombre para un cabo. Cree que va a encontrar el paso. Y aquí tenemos este esbozo en el cual nos une Asia con el Nuevo Mundo, a través de un istmo. La toponimia se mezcla y el Nuevo Mundo se prolonga casi para venir hasta las Islas Canarias. Ese es uno de los mapas más interesantes y más poco fidedignos de los que encontramos. Y volvíamos al descubrimiento del Mar del Sur. 1513, con informes del mundo indígena, también Colón tenía el convencimiento de que existía otro mar al otro lado del istmo, del tierra que ocupaba en aquel momento su recorrido, pero en 1513 llegan ahí a ver el Mar del Sur. ¿Qué ven en el Mar del Sur? Bueno, para una persona, por ejemplo, como yo, que es de tierra adentro, cuando ve el mar, cuando tiene 19 años nada menos, le parece lo que, por ejemplo, le pareció a Don Quijote y a Sancho cuando vieron el mar en Zaragoza por primera vez. Al verlo dijeron, pues es espaciosísimo, incluso mayor que las lagunas de Ruidera que en La Mancha habían visto. Pues de ese espaciosísimo espacio tomó posesión Balboa. Era el Mar del Sur por oposición al Mar del Norte del que venía él. Y todos los barcos iban al Mar del Sur y a buscar el Mar del Sur y a encontrar y cruzar el Mar del Sur. Por eso en el título, ya adelantándonos a las conclusiones, iban al mar pero volvían del océano. O sea, su mentalidad ya había variado. Casi con eso podíamos terminar, pero no se alarmen, les pondré más cosas. Ese fue el contacto. Es verdad que un contacto, por grande que sea la superficie que se desconozca, da por supuesto que se va a conocer el resto, tarde o temprano, pero no se para ahí en un punto. Se va a reconocer todo el territorio, táctilmente, pero se va a reconocer. La otra es la de Magallanes, claro. El estrecho de Magallanes, y no les voy a contar a ustedes que algunos lo han cruzado varias veces, es bastante grande. Albo y sobre todo Pigafetta canta maravillas de él y lo ve perfecto, qué maravilla. Pero cuando Elcano viajó en segunda expedición, les costó el doble de tiempo cruzar lo que le había costado en el primero cuando no lo conocían. O sea, no era tan perfecto ni tan maravilloso. Y la prueba está en que a lo largo de la historia dio mucho conflicto. Pero ya tenemos 2 puntos y una ruta, una derrota. Es poco, no es poco. Tampoco es que sea demasiado para una inmensidad como la que era aquella de 170 millones de kilómetros cuadrados, que se dice así fácilmente. A partir de ahí ya el reconocimiento del mar fue continuo, una empresa continua, muchos barcos, muchos hombres, muchos proyectos, muchos fracasos, algún éxito, faltaría más. Ahora escucharemos al capitán explicarnos uno de sus éxitos más longevos, que es el Galeón. Muchos protagonistas que el profesor Mayo Pereira nos ha explicado minuciosamente. Yo no haría más énfasis de los que tengo, que quizá
quizá en el fracaso primero que nos ha relatado él y el éxito futuro que nos va a plantear a continuación. En realidad, voy a ver si hay algún dato más. Sí, hay otro. Siempre los grandes ríos, los grandes estuarios, cuando se reconoce el Atlántico, dan la impresión para el Quijote y Sancho o yo de que aquí está ya el paso, ¿no? Y ahí tenemos a Solís entrando por el Río de la Plata y pensando que eso va a ser el estrecho, que va a llegar a las espaldas de Castilla del Oro, que es un nombre que me gusta mucho por su sonoridad, y desde allí va a recorrer 1.700 millas o kilómetros o lo que sea, para llegar a la meta. Fíjense en el perfil de las islas, porque quizá haga algún énfasis en ellas. Habían descubierto 2 puntos, decíamos, y una trayectoria que podemos dibujar ahí, una derrota. Pero el vacío era inmenso, y visto cuando se ha cruzado varias veces, debe ser espeluznante también, porque era vacío, pequeñas y dispersas islas a latitudes muy lejanas, o muchas y muy unidas en los archipiélagos al norte o al sur de latitud. Pero el resto vacío, sin puertos ni barcos. Ese binomio mágico que decía mi amigo Blanco Núñez, ni puertos ni barcos no se puede hacer nada. No se puede hacer nada más que sobrevivir, y no sobrevivían casi ninguno. La prueba está en el fin de Loaysa y Elcano, sin ir más lejos. Entonces podríamos decir que cuando se transita desde la nada... Profesor, hoy... Obrigado. Voy a cumplirlo, como sea, para tranquilidad de todos. Cuando se transitaba desde la nada, prácticamente otear el Mar del Sur y valorar desde eso el Océano Pacífico es casi nada, se viaja sobre la ignorancia, se estimula la fantasía, se espolean los sueños, se barrunta el objetivo, pero también se percibe como peligroso porque era desconocido. Fue incorporado a los mapas a modo de un ente borroso, de límites inciertos, inexactos, dotando a aquellas cartas de una característica, la imprecisión. Era conflictivo porque se hallaba en el establecimiento de límites, pero aquella cartografía fue de manufactura entusiasta, torpe, pesada, lenta, durante más de un siglo. Los europeos iban a lo que iban, sin prestar especial atención a lo que no les interesaba. Esta es una de las islas más interesantes del Pacífico Sur, pero que ya nos metemos casi en el siglo XVIII. Eso es lo que interesaba. Los ejemplos específicos proliferan, los mapas también. Por poner un ejemplo, la isla de Celebes era menos conocida que la de Gilolo, o sea que estando más al este que la primera, siendo mayor que la segunda, la primera era más desconocida, porque los derroteros que llevaban los portugueses hacia la especiería pasaban de largo, no tenían interés en ese objetivo. Pero fíjense la perfección teórica, aunque no de proporciones, entre las Islas Molucas y las otras islas de Indonesia. También podríamos hablar del Pacífico, donde se encontró en los mapas entre la verosimilitud y la incertidumbre. La profesionalidad de los negocios fue imponiéndose sobre la de los marinos, y también fueron difundidos notables errores. Por ejemplo, en la costa sur del Pacífico, de ya océano, aparece repetidamente deformada tanto en Diego Gutiérrez como en Mercator, como en Juan Martínez, como en todos los de la época. En conclusión, la cartografía del Pacífico constituye un conjunto de mapas que está dotado de verosimilitud y que persiguen
y que persiguen o se mantienen buscando la certidumbre. Allí se llegó a alcanzar literalmente lo verosímil, lo que se parece a, que es verosímil, no que es. Es como a un enfermo que le preguntan cómo está y dice mejor. Mejor sería no estar mejor y estar bien. Parece que es una contradicción, pero no. Aquí también ocurre en la cartografía. En la cartografía entonces se ha ido transitando desde la ficción, con sirenas bicaudales, pescadores de perlas, multitud de islas que aparecen contadas minuciosamente, todo el extremo oriente de la Carta de 1375, ese conjunto de islas están contadas minuciosamente, pero solo las islas Filipinas tienen más islas que todas esas islas que cuentan ahí. O sea, que imagínense si ponemos también las de Indonesia. Marchaban pues hacia la verosimilitud de varios rasgos topográficos en el mapamundi, desde la incertidumbre del siglo XVI fechada en el Pacífico, y a un progreso que iba a vivir evidente en el redescubrimiento del Nuevo Mundo, que parece emerger de nuevo mundo ya en el siglo XVIII, pero que en el XVI y XVII seguía teniendo imágenes muy antiguas, como muestran la indeterminación del perfil de las islas, por ejemplo, de las penínsulas, o como dice Alonso de Santa Cruz, peneínsulas. Nada más, espero estar en tiempo. Gracias. Muito obrigado, Sr. Almirante. Cumprimento o Sr. Almirante, Presidente, todos os académicos, conferencistas e outros que vêm só assistir. Eu vou avançar no tempo e vou até 1580, na altura em que nasceu este senhor, o Padre António de Andrade, em Oleiros, uma localidade no interior do país que me diz muito, até porque eu tenho as minhas origens basicamente dali, a minha mãe é de lá. O objetivo da minha sessão passa pela dizer o que é que levou este jesuíta a ir em busca do Tibete, nomeadamente a expansão religiosa ao interior da Ásia. Até lá só se conheciam aquelas partes litorais. Depois havia os rumores que existia para além daquelas serras altas uma comunidade cristã, nesse teto, que seria o teto do mundo. E depois isso causava-lhe grande curiosidade e esse era o grande objetivo dele, difundir, nomeadamente depois, o cristianismo. Assim, este jovem com 16 anos ingressa em Coimbra, em 1596, no colégio jesuíta das 11.000 Virgens. Confesso que não sabia que havia tantas e eu gostei para padre, portanto fiquei mesmo curioso, não sabia que existia tantas. Depois, claro, teve só lá um ano, não me admira nada por causa realmente das 11.000 Virgens. Ele teve que abandonar os estudos em Coimbra e vir até Lisboa ao recente colégio criado, que foi o Colégio Santo Antão Novo, que é atualmente o Hospital São José. Particularmente gostava de saudar ali a professora, naquela está, Carlota, que por acaso, eu penso que o seu museu era aqui mais ou menos, não é? Aqui sim, não é? Portanto, não estou muito longe, pois não. Isto é a Sé Nova de Coimbra, portanto, quem não se consegue familiarizar com o assunto, a Sé, e depois aqui as aulas da universidade, não é? Aqui era o refeitório, que eu já lá almocei, penso consigo e com outras pessoas. E aqui seria agora o atual Museu da Ciência de Coimbra. Ele, claro, como eu estava-vos a dizer, ele não aguentou lá muito tempo, porque era muito bom aluno e as suas capacidades a nível de litúrgicas eram excelentes, e veio para Lisboa, para este colégio, o recente colégio criado de Santo Antão Novo, atual Hospital de São José.
Aqui, neste hospital, ele estudou na aula da esfera, estudou, nomeadamente, a usar os instrumentos náuticos, o astrolábio, o relógio de sol, que lhe muito foram úteis depois para a viagem ao Tibete. Embarcou na nau São Valentim, nomeadamente em 1600, tinha 19 anos. Embarcou a propósito da ida do vice-rei Aires de Saldanha para ocupar o cargo em Goa. Aqui estudou, aqui estudou no Colégio São Paulo, que fica neste espaço onde eu estou a apontar, junto à Lagoa. Atualmente, só curiosidade, o colégio tem esta fachada apenas para a referência que aqui existia um colégio jesuíta em Goa. É ordenado padre, vejam lá os anos que ele não teve que estudar, em 1612. Depois é-lhe dada uma missão mostrar só um bocadinho, porque já aparece. Depois do ordenado padre, vai para Agra. Vai para Agra em 1621. É nesta altura que o superior, o provincial de Goa, lhe atribui a missão em Mongol, no Império Mogol, em Agra. Ele teve muito boas relações com o imperador e até lhe concedeu um lugar dentro da cúpula do palácio e até o incentivou realmente àquilo que ele queria tanto, que era fazer uma viagem para lá daquelas montanhas altas que a norte da Índia eram visíveis, que eram os Himalaias. Aqui podemos ver ainda uma referência ao Taj Mahal. Depois, por coincidência ou não, estava mais o Frei Marques, estavam os dois em Delhi, quando se dirigia para Banidra, que é uma terra muito pequenina, mas é um santuário onde rumavam os muçulmanos pelo menos uma vez no ano. Estamos em março de 1624, e ele, disfarçado comerciante, integra também essa comitiva, essa peregrinação, juntamente com o Frei Marques, e vão nela um bocado disfarçados de comerciantes, e vão até Srinagar. Isto é um percurso que vai sempre ao longo do rio. O rio é o rio Ganges, que nasce precisamente no Tibete e vem até à Índia, mas agora no Índico. E é este rio, estava-vos a explicar que este é o percurso ao longo do qual ele vai sempre ao longo do rio Ganges, vai de Srinagar, já deixou para trás Delhi, continua, ele vai visitar Srinagar. Aqui nesta cidade ele é sequestrado durante cerca de 5 dias, vai depois ser libertado porque realmente eles não tinham como o impedir da missão, e vai até Banidra, que é precisamente onde há esse tal pagode, onde se dirigia a peregrinação com destino que se fazia uma vez pelo menos por ano, essa peregrinação muçulmana. Daqui em Banidra, eles demoram cerca de 1 mês e meio a chegar a Banidra. Depois, a seguir, vai até Mana. Em Mana é uma zona quase uma aldeia deserta. Nessa aldeia ele vai ficar lá retido certamente 1 mês, porque entretanto cega com tanto branco da neve, acabou por cegar. Depois também, entretanto, nesta aldeia, ele tem o azar de repente lhe cair um dedo, sem saber, cai-lhe um dedo. Só reparou porque estava a sangrar e caiu um dedo. E por fim vai entrar realmente em Saparang. Esta é nomeadamente uma imagem de Srinagar. Ele em abril, ou seja, ele sai de Delhi a 30 de março. Em abril, mais ou menos 15 dias depois, chega a Srinagar, ainda na Índia. Tem que atravessar por cima desta ponte, o ponte de Cabos,
atravessam o Ganges, depois vão passar aqui na zona dos Himalaias, aqui chegam ao Abad-e-Dra, que realmente aqui está o pagode que eu vos falei. Este pagode é precisamente aqui que se dirigia a comitiva muçulmana para a peregrinação, para anualmente fazerem alguma oração. Depois então chegam depois um mês e meio, um mês depois chegam a Mana, no princípio de julho vão chegar a Mana. A Mana é quase a portela, é quase a porta, é quase o fim da Índia, do Império Mogol, neste caso, norte, e é o começo realmente já do Tibete, do reino de Guj. O tal rio Ganges que eu vos falei, que vem das altas montanhas do Tsaparang, passa por Mana e passa ainda Srinagar e vai até à Índia. É estas altas montanhas que ele teve que escalar, e foi aqui em Mana que ele perdeu o dedo, como eu vos falei, teve aqui, nomeadamente por causa do tanto branco, teve que permanecer Macho Frei Marques um mês em pausa, porque cegaram de tanto branco. Mais tarde, em agosto, princípio de agosto, lá chegam realmente a Tsaparang. Esta cidade já não existe em termos de cidade, é apenas ruínas deste império, que era o Império de Guj, o reino de Guj, e lá permanece e faz uma missão. A missão vai durar cerca de 10 anos e depois a missão acaba por desaparecer, abandonada, porque o reino de Guj entrou em guerra com outros reinos ali da zona e acabaram por desaparecer, e a missão teve que recolher outra vez a Agra e voltaram todos os missionários para a Agra. Está aqui uma identificação realmente de onde é que é o Guj. O reino de Guj é o Tibete ocidental, é mesmo junto ao Nepal e junto à cordilheira dos Himalaias. Esta é uma imagem bem ilustrativa da comunicação que Andrade fazia com os lamas, com os religiosos do Tibete. Foi a difícil penetração nesta religião levou a que Andrade se confundisse, porque os templos dos lamas eram muito semelhantes aos cristãos. Havia imagens reproduzidas nos tetos, as imagens coincidiam quase como fosse uma virgem, eram muito semelhantes a uma virgem, e isto levou a ele a querer ultrapassar a ideia de que realmente poderiam ser cristãos, mas não eram. Aqui, em termos de latitudes e de altitudes, tendo por referência Agra, verificamos que ela fica a 200 metros do nível da água do mar. Depois vamos ver Srinagar, já fica a 2.300, já é um bocadinho mais alta que a nossa Serra da Estrela. Depois Bani-Dra, 3.170 metros. Mana, 3.178. Portela de Mana, 5.000 metros e 600. Temos duas Serras da Estrela e mais uma metade, se calhar. Vamos ver onde é que o padre andou, quase nas nuvens, não é? E depois de Tsaparang, ligeiramente um bocadinho mais abaixo, no Planalto, 4.750 metros. Onde falta o ar, onde a doença das montanhas permanece visível. Quem perceber, agora usa-se a abertura das narinas como objeto de entrada de oxigênio. Na altura não era fácil habitar, e a vegetação, a fauna, a falta de água, eles tinham que aquecer a água, o gelo num prato, para que se fosse derretido para beberem a água da neve, porque não havia mesmo o rio. Eles passavam em cima do rio como se fosse uma estrada, eles atravessavam o rio e por baixo circulava a água e eles não tinham água para beber, tinham que a derreter para conseguir beber. Uma imagem que eu ajudei a criar neste verão para enaltecer o feito em Oleiros, aqui está bem retratado a origem do padre que nasce em Oleiros em 1580, aquilo que eu vos falei, depois vai para Coimbra em 1526, no 27 vem para Lisboa, estuda aqui e forma-se a sua parte académica. Em Goa acaba os estudos em 1600, depois de viajar na nau São Valentim até Coxim. Depois, em 21, vai para Agra, aqui quase no centro já deste grande império mogol,
em Agra, e é lá que funda realmente a sua missão. Depois estava por coincidência em Delhi e parte dessa peregrinação, passa por Srinagar e vai sempre aumentando. Banidra, depois Mana, passa para o outro lado, aqui já é a parte do Nepal onde é os Himalaias, e chega realmente a Saparang, o reino de Guj, em agosto de 1624. Permaneceu lá cerca de um mês. Regressa novamente a Agra, no final desse mês, com a esperança que voltou lá no ano a seguir e fundou realmente depois a missão de Saparang. Conclusões. Deixou umas cartas escritas, duas delas são publicadas, elas foram publicadas em francês, espanhol, italiano e, como é óbvio, em português. Elas são um registro histórico excelente, geográfico, até diria mesmo que a nível de botânica. Ele vai descrevendo ao longo da sua viagem todas as espécies que vai encontrando e faz uma comparação com as de oleiros. É sempre um termo comparativo. Laranjeiras, como as da minha terra, são outras árvores arciprestes muito semelhantes aos pinheiros que existem ali no interior. Ele vai assim criando uma comparação entre o que vai vendo ao longo da viagem em relação ao nosso país. Depois morre envenenado, já em Goa, 10 anos depois da missão, em 1634, no mês de março também. O março é um mês presente tanto no início da viagem como na sua morte. Morre envenenado por razões algumas desconhecidas, mas subentende-se que a razão principal, o período da Inquisição. Ele era muito benevolente com as ações que a Igreja tomava com a Inquisição e não cumpria rigorosamente aquilo, porque ele precedia às mesas e não cumpria rigorosamente o que era determinado. E por essa razão mesmo foi envenenado. Outra razão é que havia muitas invejas, nomeadamente se em 1634 o nosso reino de Portugal incluía o da Espanha, com os Filipes, o provincial de Goa era desde Cabo da Boa Esperança até Nagasaki, era quem dominava toda a parte religiosa do Oriente. Havia aqui uma guerra, ser um português, me desculpem os espanhóis hermanos, mas havia uma grande guerra se realmente, e esta é a análise que eu deixo, era por que razões, porque é que era um português à frente da missão jesuíta em Goa, como provincial, e não um padre espanhol, por exemplo, ou de origem mesmo espanhola. Isto são pontos de interrogação, a história não o disse, diz só que é um envenenamento por um irmão dentro do Colégio de São Paulo, em Goa. Estas são as cartas que deixo aqui escrita em português, depois em francês e em espanhol. Isto tudo foi transformado, foi a semana passada, sexta-feira, foi transformado num pequeno livro que, como podem ver, ele é igual ao que, ou vai ser igual ao que eu aqui vos comuniquei. É este livro. Não está à venda, é um livro que foi mandado produzir pela Câmara Municipal de Oleiros e eu deixo aqui um à Academia de Marinha, vou entregar ao Sr. Presidente, quem quiser pode ver, mas o lançamento do livro é no dia 8 de dezembro, precisamente o dia de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira de Oleiros, e da qual levou este missionário a ter tão grande feito. Fica para a história o registro que este jesuíta não foi um homem que foi por mar, foi por terra, mas que deixa um legado e deixa um nome bem patente nos descobrimentos portugueses. É pena que realmente nas escolas, e nomeadamente no secundário, não se fale dele. Eu sou de História e conheço porque
a terra dele, diz-me, e as coisas existem lá, a escola chama-se Padre António de Andrade, e há uma rua com o mesmo nome, mas eu em toda a história nunca ouvi falar de Andrade. Curiosamente, foi preciso me debruçar um bocadinho sobre este tema para perceber realmente quem é que foi Andrade. Nomeadamente os nossos vizinhos da Espanha até falam aquilo que é quase espanhol, até dizem o espanhol António de Andrade. Ainda o perdemos para a Espanha. Mas pronto, dou por terminada aqui a minha... Dentro do tempo, não é só Almirante, dentro do tempo. Con su permiso, almirante. Buenos días, señoras y señores. En primer lugar, tengo que decir que para mí es un orgullo y una satisfacción estar aquí hoy acompañando al almirante Torres, director del Instituto de Historia y Cultura Naval, en la Academia de la Marina, a la cual agradezco profundamente que me haya invitado a participar. Por otro lado, espero no defraudar las expectativas que ha puesto Mariano Cuesta en mi conferencia. Mi conferencia que va a tratar sobre la influencia del galeón de Manila en China y, concretamente, en el final de la dinastía Ming. Para ello he dividido la conferencia en varias partes. La primera, la llegada de los españoles a las Filipinas y la búsqueda del tornaviaje, o sea, el viaje de vuelta desde las Filipinas a las costas americanas, a lo que entonces se conocía como Nueva España, lo que hoy es México. Posteriormente, una vez que se descubre ese tornaviaje, hablaremos del establecimiento del galeón de Manila, de la situación de los chinos en Filipinas, cuando llegan los españoles a las Filipinas y durante el tiempo que está el galeón de Manila. Daremos unas pinceladas también sobre la situación en China en ese momento y posteriormente la conclusión será cómo influyó el galeón de Manila en la caída de la dinastía Ming. Los españoles, ya se ha dicho aquí esta mañana, llegan a Filipinas en primer lugar en la expedición de Magallanes y Elcano. A la historia pasará Elcano porque logrará volver a España navegando hacia Occidente. Pero ya en ese momento se busca una ruta para llegar de Filipinas a México. Y es Gonzalo Gómez de Espinosa, que ocupa un lugar secundario en los libros de historia porque no logró llegar a Nueva España. Los vientos contrarios, las tempestades, no conocer todavía lo que nos ha explicado muy bien esta mañana el profesor sobre los vientos en el Pacífico, hacen que Gonzalo Gómez de Espinosa tenga que volver a las Filipinas y al cabo del tiempo volverá a España y en vez de dar la vuelta al mundo en el tiempo que lo hizo Elcano, lo hace en 4 años. Bien, efectivamente hay muchos intentos en llegar desde las Filipinas a Nueva España, a México. El primero que lo hace es, después de Gonzalo Gómez de Espinosa, va a ser en 1527, lo va a intentar Álvaro de Saavedra, a quien el que lo manda es Hernán Cortés, que ha conquistado México y que ya se saben las riquezas que hay en las Molucas, porque es verdad que al principio lo que se trata es de ir a las Molucas. Fracasa Álvaro de Saavedra, más tarde fracasarán Grijalva, Ruy López de Villalobos, Bernardo de Torres y Íñigo Gómez de Retes. Todos ellos fracasarán en su intento de volver de las Filipinas a América. Lo va a conseguir un personaje del que también se ha hablado esta mañana, Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta, voy a fijarme un poco más en él. Es un ser excepcional. Y decir un ser excepcional en el siglo XVI, en que tantos navegantes ibéricos, portugueses y españoles, o sea, el censo de personas que son extraordinarias en ese momento es francamente impresionante. Pensemos en Vasco de Gama, pensemos en Elcano, pensemos en Hernán Cortés, pensemos en Pizarro y pensemos en Urdaneta, porque Urdaneta va a conseguir eso que durante 40 años se buscaba. Urdaneta nace en 1508 en lo que hoy es Ordicia, entonces era Villafranca de Oria, en las Vascongadas, provincias vascongadas, cuna de la inmensa mayoría de los navegantes españoles de esos siglos. De hecho, él había nacido muy cerca de Guetaria, de donde era Juan Sebastián del Cano, y se embarca en 1525 en la expedición de Loaiza, que también se ha mencionado aquí. Cuando el Cano vuelve a España, habían salido 5 naves, solo vuelve una, cargada de clavo, como también se ha dicho aquí, y los rendimientos son extraordinarios, solamente habiendo vuelto un barco.
El Cano llega a España en 1522 y en 1525 vuelve a salir en la expedición de Loaiza, porque el Cano es el segundo de a bordo de las 7 naves que salen de La Coruña. En ese momento, además, se crea la Casa de Contratación de las Especies en La Coruña, que desaparecerá porque la expedición de Loaiza es un fracaso. Es un fracaso porque son 7 naves, cruzan el Atlántico, llegan al Estrecho de Magallanes. El paso del Estrecho de Magallanes es horrible. De hecho, el Cano no encuentra, ya había pasado con Magallanes, pero no encuentra el lugar exacto. Al final cruzan el Estrecho de Magallanes. De las 7 naves, así como Magallanes había llamado Pacífico porque se había encontrado el mar como un plato, ellos se encuentran con tempestades y desaparecen 6 naves. Solo quedará una nave que llegará a las Filipinas. En esa nave va Andrés de Urdaneta, que tenía 17 años. En esa expedición he dicho que era un fracaso porque Loaiza muere, Juan Sebastián del Cano muere y desaparecen 6 embarcaciones, solo queda una. Entonces, Urdaneta llega a las Molucas y llega en 1526, recuerden que había salido en 1525 de La Coruña, llega en 1526 a las Molucas y va a estar hasta 1534. Hasta 1534, enfrentándose con los portugueses y también con los indígenas. Será repatriado a España a través de Lisboa y llegará en 1536. Va a llegar a España, o sea que ha dado la vuelta al mundo en 11 años. Salió en 1525 de La Coruña y vuelve a España en 1536. Pero el tiempo que ha pasado Urdaneta en Filipinas no lo ha desaprovechado. Él se da cuenta de cómo funcionan los vientos, de cómo funcionan las corrientes, de cuándo son los monzones, de cuándo tiene que salir de las Filipinas para llegar al continente americano. No era lo mismo salir en junio que salir en octubre. Él aprovecha el monzón del sudoeste. Y además empieza a ver también las corrientes. Él llegará a la altura de Japón y ahí encontrará la corriente de Kuroshio, que le va a llevar directamente hasta las costas de lo que hoy es California. Entonces ya estaban los españoles empezando a conquistar Monterrey, Los Ángeles, y ya cruza el Atlántico, aproximadamente a unos 40 grados de latitud norte, llega a la costa americana y baja ya con la misma corriente del Kuroshio que le ha permitido cruzar el Pacífico. No sé si antes dije el Atlántico, pero que es el Pacífico, le lleva a Acapulco. Muy bien, pues ahí se establece lo que va a ser el Galeón de Manila. Urdaneta sí, aquí me he saltado Legazpi, porque efectivamente, Urdaneta en 1560, o sea, ha aprendido todo lo que son las corrientes y los vientos en el Pacífico, pero cuando vuelve a España la primera vez, en 1536, se sigue intentando, o sea, el rey de España, Felipe II, en aquel momento, y los virreyes de Nuevo México intentan establecer lo que va a ser entonces el Galeón de Manila, ¿no? Entonces es Urdaneta que en 1565, en la expedición de Legazpi, su objetivo principal es llegar a las Filipinas y volver por esa corriente que me he descolocado. Es en 1565 cuando Urdaneta descubre el tornaviaje. Bien, entonces se establece lo que es el Galeón de Manila. A partir de entonces, desde 1565, va a durar hasta 1815, 250 años exactos de lo que se llama el Galeón de Manila. El Galeón de Manila tiene varios nombres. También se llamaba... Galeón de Manila se llamaba sobre todo en España y en México. En Manila se llamaba la nao de Acapulco y también se llamaba la nao de la China. ¿Por qué se llamaba la nao de la China? Pues porque evidentemente la mayoría de los productos que transportaba el Galeón de Manila eran productos chinos. Sobre todo, y los más valiosos, eran la seda y las porcelanas. Pero es cierto que llevaba productos de todo el continente asiático e incluso de Oriente Medio. El Galeón de Manila tuvo una influencia importantísima en la conexión entre China, América, o el continente asiático, América y luego Europa, porque una vez que las mercancías llegaban a Acapulco, atravesaban por tierra el continente americano, salían a Veracruz y en Veracruz se embarcaban en las flotas de indias españolas que traían todo el comercio de América hacia España. Entonces, por eso llegaban a Europa, porque ya una vez que llegaban a Sevilla se expandían por toda Europa los productos asiáticos.
Ese era el comercio entre China y Filipinas. Pero también había un comercio, entre China, Filipinas y América. Pero también había un comercio América-China. Y era sobre todo la plata, porque todos esos productos asiáticos que llegaban a América tenían un valor enorme y además en aquel momento había mucha plata en América. Pero no solo eso, también, por ejemplo, productos, tuvo una influencia fundamental en productos gastronómicos, el maíz, el tomate, la patata. Igual que habían llegado a Europa desde cuando se descubrió América, llegaron a Asia y tuvo una influencia importante porque el maíz, concretamente, el maíz y la patata son productos que crecen fácilmente en terrenos pobres y además tienen una gran productividad. Y eso evitó muchas hambrunas en China, sobre todo. Vamos a ver ahora los chinos en Filipinas. Cuando en la expedición que hemos visto de Legazpi y Urdaneta en 1565, salen de Acapulco y llegan a las Filipinas. Cuando llegan a las Filipinas, inmediatamente Urdaneta vuelve para España y Legazpi intenta conquistar las Filipinas. Se da cuenta, en cuanto llega a las Filipinas, se da cuenta que existe un mercado chino bastante importante. Entonces intenta ir. El primero llega a la isla de Cebú y luego se mueve hacia la isla de Luzón, que es donde está Manila, la isla más al norte del archipiélago filipino. Y de hecho, Legazpi no tiene claro qué tiene que hacer. Si quedarse en las Filipinas o ir a China. Escribe cartas a Felipe II preguntándole qué es lo que le manda el rey, qué prefiere. Evidentemente en aquellos tiempos las comunicaciones tardaban mucho en contestar, pero se da cuenta, es pragmático y se da cuenta que cada vez, como habían llegado los españoles a Manila, que la fundan en 1571, la funda Legazpi en 1571, cada vez los chinos traen más productos, porque ven que los españoles tienen dinero, tienen plata, y empieza a aumentar el comercio chino en Manila. Entonces se da cuenta que no merece la pena ir aunque lo van a intentar, porque Legazpi es el primer gobernador, luego vendrá Guido de Lavazaris y vendrán algunos más que incluso le proponen a Felipe II conquistar la China. Eso va a coincidir casi con la época del intento de la conquista de Inglaterra por la Armada Invencible, y evidentemente Felipe II lo desecha porque ya es bastante intentar invadir China, ¿no? Pero es que además a la larga va a ser positivo, porque el comercio va a ser de China a Filipinas y de Filipinas a América. Y además, a partir de la fundación de Manila, empiezan a aumentar, como he dicho, aumentar muchísimo el comercio chino. Y de hecho se va a crear, en las afueras de Manila, se va a crear lo que podríamos llamar, lo que hoy se conoce un Chinatown. Entonces se llamó el Parián. El Parián era un establecimiento, una ciudad a las afueras de Manila, donde los chinos comerciaban, vivían y hacían toda su vida allí. Los chinos fueron importantísimos en Filipinas, no solo por el comercio, sino porque se hicieron con todos los oficios. De hecho, la relación españoles y chinos no fue fácil y hubo varios levantamientos de los chinos, sobre todo porque a lo mejor no les llegaban a pagar lo que les debían, porque el comercio estaba en manos de los chinos. Era un poco parecido a lo que había pasado en Europa anteriormente con los judíos. Porque además fijémonos que en 1588, poco más de 15 años después de que Legazpi llegue a Filipinas, se cree que había 4.000 chinos y solamente 700 españoles. Y eso va a ser una constante a lo largo de la permanencia de España en Filipinas. Va a haber muy pocos españoles y va a haber muchísimos chinos. Y van a ser totalmente necesarios para que España permanezca en Filipinas, porque la realidad es que casi prácticamente todos los oficios los hacían los chinos. Además, pues eso, Manila se convierte en una metrópoli cosmopolita en el siglo XVI. Allí hay escritos de frailes, sobre todo, porque la realidad es que la mayoría de los escritos que hay sobre la presencia española en Filipinas están hechos por frailes, en las cuales cuentan que allí se podían oír todas las lenguas del mundo. El siguiente aspecto que me gustaría destacar... ¿Madame? ¿Son 5? Bueno.
Pues la situación en China, la situación en China cuando España llega vamos a reducir un poquito. Bueno, la dinastía Ming se instala en China en 1368, desaparece en 1644. Durante esa época existe lo que se llama el comercio tributario, que básicamente no se regía por principios económicos. Me hubiera gustado hablar de las expediciones del eunuco Zheng He. Básicamente el comercio tributario, ¿en qué consistía? Hacían unos regalos enormes a los delegados de los países extranjeros, vendían los productos chinos a un precio ridículo y compraban los productos extranjeros a un precio elevadísimo. Resultado, un desastre económico. Y además prohibían el comercio privado marítimo. Todo eso desaparece precisamente en la década de 1560. Y resulta que en esa época es cuando llegan los españoles. En 1561 es cuando los españoles se establecen en Filipinas. Entonces empiezan China elimina el comercio tributario, empieza a permitir el comercio marítimo y se encuentra justo que hay unos señores que han llegado a las Islas Filipinas con un montón de plata que quieren comprar los productos chinos. Eso salva al comercio chino en ese momento. Y es curioso porque efectivamente es como una conjunción planetaria. O sea, dos civilizaciones tan opuestas, tan extremas, coinciden justamente, porque además hay que decir que en ese momento también, cuando España tiene más plata de América, sobre todo en las minas de México y Perú, se estima entre 1500 y 1800 el 80% de toda la plata que se produce en el mundo se saca de las minas americanas. Y un 30% de esa plata se cree que llega a China. Bien, como me queda poco tiempo, solamente la influencia. ¿Qué pasa con la dinastía Ming? Pues resulta, la dinastía Ming que hay en 1644 y en la década de 1630, en México se empieza a sospechar que hay un contrabando enorme de plata hacia China. Y efectivamente lo había. De hecho, se investiga un galeón que decía que iba cargado de productos por valor de 800.000 pesos de plata, y hacen el estudio y resulta que lleva 4 millones de pesos de plata. Es decir, 8 veces más. 5 veces más. Y eso produce, entonces, se corta el comercio de América a Filipinas, no llega plata, esa plata tampoco llega a China, y en ese momento, en 1644, la dinastía Ming, es cierto que puede haber otros factores, hambrunas, invasión de los manchúes, pero el factor económico es claramente importante, porque se producen levantamientos en el país, porque no llega la plata, esa plata de la que había vivido China durante un siglo. Con esto he terminado.